días. Esta presentación es de la actividad 8.4, informe final de perspectiva isométrica. El grupo 2 está conformado por Fernanda Pérez, Omar Santana y quienes habla Nancy Rojas, nuestra querida tutora Sara Parra. Bueno, antes de comenzar nuestra presentación, queremos dar nuestros agradecimientos a aquellas instituciones y personas que nos apoyaron económicamente para los estudios de nuestra maestría. Agradecemos a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, a la Fundación de la Universidad de los Andes en Nueva York, el donante anónimo, a la Secretaría de Educación Distrital. Pues ellos han apoyado para el cumplimiento de un sueño más en nuestra vida. También queremos agradecer al Colegio Friedrich Naumann, porque allí realizamos nuestra implementación de la unidad didáctica, de esa primera versión. Con las correcciones y los ajustes, pues hoy vamos a presentar la segunda versión segunda y definitiva versión de la unidad didáctica. Bien, lo que vamos a abordar para mostrar esta versión es una contextualización, la articulación de contenidos, aspectos cognitivos, esquema general de la unidad didáctica, las tareas, de ello la diagnóstica, de aprendizaje, el examen final y las conclusiones. Bien, nuestra unidad didáctica está dirigida a estudiantes de grado sexto de educación básica. El propósito de nuestra unidad es contribuir a esos procesos de aprendizaje y enseñanza de las representaciones bidimensionales de formas tridimensionales y a superar esas dificultades relacionadas con el tema. Además, también contribuir a que los estudiantes sean capaces de representar elementos de su entorno, interpretar las características de las representaciones de los sólidos en perspectiva al interactuar con ellos. Bien, la unidad didáctica contribuye a estándares básicos de competencia que están ubicados en el pensamiento espacial y sistemas geométricos de grados sexto y séptimo. Entre ellos está representar objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas, aplicar transformaciones rígidas sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y el arte. También contribuye a los derechos básicos de aprendizaje, en especial a este que corresponde a grado sexto, en donde las evidencias de aprendizaje están relacionadas con establecer relaciones entre la posición y las vistas de un objeto, reconocer e interpretar la representación de un objeto y representar objetos tridimensionales cuando se transforman. Bien, el producto de nuestra unidad ha sido un análisis didáctico sobre el tema de perspectiva isométrica. Comenzamos este análisis con la parte del análisis de contenido relacionado con los procesos de enseñanza a través de tres aspectos fundamentales. La estructura conceptual, que nos ayuda a identificar los conceptos y procedimientos relacionados con nuestro tema de perspectiva isométrica. Los sistemas de representación nos ayudan a identificar esas formas de representar la perspectiva isométrica. La fenomenología, que nos ayudó a identificar esos fenómenos que le dan sentido al tema de perspectiva isométrica. Bien, la geometría descriptiva es esa gran estructura matemática donde está nuestro tema. La geometría descriptiva nos proporciona un conjunto de técnicas que nos ayudan a representar los sólidos en superficies bidimensionales. Aquí podemos encontrar las perspectivas axonométricas caracterizadas por representar esos sólidos sobre los ejes X, Y y Z. Y allí encontramos las perspectivas isométricas. Son aquellos sólidos representados sobre los ejes X, Y y Z, pero la característica fundamental es que entre esos ejes hay un ángulo de 120 grados. Los sistemas de representación relacionados con el tema está el sistema de representación gráfico. Como ya lo dije, la característica es que el ángulo entre los ejes X, Y y Z es de 120 grados. El sistema de representación geométrico está relacionado con la extracción de las vistas de las caras de los sólidos para representarlas mediante las vistas frontal, lateral y superior.
También está el sistema de representación simbólico relacionado con las cuotas que se relacionan con las medidas, con las dimensiones del sólido. En cuanto a la fenomenología, propusimos 2 subestructuras. Cada subestructura está relacionada con un contexto. La primera subestructura, sólidos a vistas, y la siguiente de vistas a sólido. La primera subestructura está relacionada con el contexto del diseñador y la segunda con el contexto del usuario. Los fenómenos que reconocemos en la primera subestructura, pues algunos, diseño industrial, diseño civil, diseño publicitario y diseño de ambientes virtuales. Los fenómenos que reconocemos en la segunda subestructura es el fenómeno del bricolaje, la fabricación de piezas y la construcción. Bien, después de realizar el análisis de contenido, nos enfocamos en el análisis cognitivo, en donde revisamos cuáles son esos objetivos de aprendizaje de nuestra unidad didáctica. Proponemos 2, ya ahorita hablamos de ellos. Están las expectativas de tipo afectivo relacionadas con la motivación y las emociones de los estudiantes cuando van a abordar el tema de perspectiva isométrica. Y las limitaciones de aprendizaje relacionadas con las dificultades y los errores en los que puede incurrir el estudiante cuando está estudiando las perspectivas isométricas. Bien, en cuanto a las expectativas afectivas, pues pretendemos con la unidad didáctica contribuir a que los estudiantes adquieran el hábito por el razonamiento geométrico de elementos de su entorno a partir del tema. Que valoren positivamente la adquisición de habilidades para representaciones de sólidos en la perspectiva a partir de distintos fenómenos y que adquieran seguridad para argumentar los resultados de sus construcciones o representaciones en torno al tema. Bien, el primer objetivo es construir y argumentar la representación gráfica y geométrica de un sólido en perspectiva isométrica, y el segundo objetivo de la unidad es interpretar la representación de un sólido en perspectiva isométrica en diferentes contextos. Bueno, voy a presentar el esquema general de la unidad didáctica. Entonces tenemos 7 sesiones. En la primera sesión vamos a abordar la tarea diagnóstica en 110 minutos. Esta tarea consta de 2 partes. En la primera parte se presenta esta imagen y se tiene como referencia a la niña y el estudiante tiene que analizar esa imagen. Entonces, esa primera parte aborda 6 puntos. Por ejemplo, en esta segunda parte esperamos verificar que el estudiante maneja las dimensiones y que puede hacer cálculos a partir del sistema de medidas. Bien, en ese quinto punto, por ejemplo, buscamos verificar que la ubicación del estudiante y la lateralidad, entonces, qué está al frente, qué está atrás, qué está a la derecha. Esto con el ánimo de que cuando desarrolle el estudiante las tareas, pues tenga claro cuando hablemos de frontal, lateral o superior. Ah, carajo, se jodió esto. Listo, en la segunda parte le presentamos esta imagen al estudiante, esperamos que replique la figura y por ejemplo allí esperamos que el estudiante describa el procedimiento que hizo para replicar y de esta manera verificar que si maneja los instrumentos, si maneja los conceptos propios de la construcción con instrumentos. Aquí en este caso, por ejemplo, queremos verificar que el estudiante maneja líneas paralelas, perpendiculares, que las identifica y las diferencia. Bien, luego de haber verificado los conocimientos previos a través de la tarea diagnóstica, tenemos la segunda sesión donde hacemos la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, allí una de las retroalimentaciones que se podría hacer es que en la parte que está resaltada en rojo sería la composición de las escuadras, la de 45 y la 60, y en el caso de lo que tenemos resaltado en azul serían líneas paralelas. En la sesión 3 hacemos entonces la presentación de los objetivos del tema a través de un video y presentamos la primera tarea, la silla. Bien, voy a abordar esta tarea para explicar algunos elementos. Entonces, la tarea consiste en que se le explica al estudiante, bueno, se le expresa al estudiante que una empresa de muebles tiene ese folleto y necesita agregar esta silla que está al lado derecho. Los muebles del folleto están en perspectiva isométrica, mientras que la silla que está con las dimensiones está en otra perspectiva diferente a la isométrica.
Entonces se espera que la dibuje allá en perspectiva isométrica, en ese sentido no puede calcarla. Entonces, para desarrollar esta tarea, tenemos aquí nuestro grafo de criterios de logro, donde la parte que está resaltada corresponde al desarrollo de la tarea de la silla. Entonces, el estudiante tiene dos caminos de aprendizaje que serían las estrategias para solucionarla, y cada uno de esos serían las fases sucesivas para solucionarla. Entonces, la parte que está en amarillo tiene que ver con la identificación del sistema y de las características de la tarea, y la última parte con la argumentación. Las dos estrategias que podría usar es construir la silla a partir de regla y compás, o podría usar las escuadras. Aquí podría tener las siguientes limitaciones de aprendizaje. Entonces podría tener la dificultad 5, donde interpreta de manera parcial las reglas que determinan el sistema gráfico. Entonces, un error en los que podría incurrir es el cambio de posición las escuadras. Entonces pasaría eso, que cuando construye las líneas de construcción a partir de las escuadras lo hace mal, y cuando ubica las escuadras, pues no coincide la escuadra con el borde de la figura. En ese sentido ya se modificaría la perspectiva y no correspondería a la isométrica. Para evaluar esa tarea usamos una planilla que proponemos, está configurada en Excel, donde organizamos los errores en relación con los niveles de desempeño. Entonces, si el estudiante no incurre en ningún error durante el desarrollo de la tarea, pues va a obtener 5. Pero si empieza a incurrir en errores, va a empezar a restar el sistema. Y esos errores, dependiendo de si bloquean al estudiante o son errores parciales, se categorizan allí entre alto, básico o desempeño bajo. En el caso del desempeño bajo es cuando el estudiante se bloquea y no logra resolver la tarea. Al final el sistema va a arrojar una nota, entonces esto facilita el trabajo del profesor cuando realice el proceso de evaluación y de cuantificación del proceso. En la sesión 4 vamos a presentar la retroalimentación de la tarea 1. Entonces, por ejemplo, allí está una tarea de un estudiante, y uno de los ejercicios de retroalimentación sería, por ejemplo, ubicar el transportador y verificar que tiene 120 grados y expresar que eso es lo que determina la perspectiva isométrica. De igual manera, podríamos presentar la silla y los instrumentos y, digamos, resolver dudas sobre cómo era la ubicación de las escuadras o cómo se posicionaba el compás. Luego presentamos la tarea 1.2, el dron, donde se da esa casa al estudiante, se da las posiciones de los drones y él tiene que extraer las vistas y representarlas en esa cuadrícula. En la sesión 5 vendría entonces allí se daría, por ejemplo, explicaciones como si se incurrió un error al ubicar las escuadras o si faltó un segmento de la vista. En la sesión 5, bueno, en esa misma sesión se presenta la tarea 2.1, que son las fichas del cubosoma, donde se le presentan estas fichas al estudiante y se le dice que hay unas en perspectiva isométrica y otras que no están en perspectiva isométrica, y él debe hacer la verificación y identificar cuáles corresponden a la perspectiva isométrica y cuáles no. En la sesión 6 hacemos la retroalimentación sobre esa tarea. Entonces, un ejemplo podría ser poner de manifiesto los ejes y decirle que allí tiene que identificar la medida, o que podía identificar una B invertida que tuviera 120 grados, y esto daría como resultado la verificación. En esa misma sesión se presenta la tarea 2.2, que se llama el rompecabezas, donde el estudiante tiene que cortar y plegar dos fichas del ajedrez, y a partir de eso identificar las vistas. En la sesión 7 realizamos el examen. Tenemos 4 tareas para el examen, y están en paralelo a las que se desarrollaron anteriormente. Entonces aquí tiene que hacer la construcción del sofá, se le da una parte parcial y él termina de hacer la construcción. En la tarea número 2 de evaluación está la mesa auxiliar, entonces tiene que extraer las vistas. En la tarea 3, los muebles del hogar, el estudiante tiene que recortarlos y categorizarlos de esta manera, cuáles corresponden a isométricos, cuáles no corresponden a isométricos. En la tarea 4 es los camiones, y allí el estudiante, a partir del sólido de los camiones, identifica cuáles corresponden a la vista frontal, lateral o superior. En las conclusiones, bueno, entonces voy a presentar algunas de las que consideramos más importantes. Una es la contribución a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría. Entonces consideramos que la unidad potencia la enseñanza de la geometría desde el pensamiento espacial y facilita que el estudiante logre interactuar con objetos de su entorno y leer planos informativos y demás, y esto pues es bastante práctico en el entorno.
También encontramos la superación de dificultades en torno al pensamiento espacial. Entonces, por ejemplo, cuando hace el corte y el armado de las fichas del ajedrez y el estudiante empieza a interactuar con ellas, pues empieza a ver que si la veo de la manera lateral, su configuración es diferente en 2 dimensiones, si la miro desde la parte superior es diferente, y que a veces lo que parece obvio no es tan obvio desde los puntos del observador. También desarrollo de capacidades geométricas en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, las escuadras, que aunque él puede manejar las escuadras, aquí durante el desarrollo del tema se da cuenta, dependiendo cómo configure las escuadras, puede obtener diferentes ángulos y que se pueden verificar ángulos no necesariamente con el transportador, sino también con otros instrumentos. Hay también una contribución al trabajo interdisciplinario. Entonces, nosotros usamos y sugerimos el uso de sistemas CAD para presentar las ayudas y la retroalimentación de las tareas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos SolidWorks, y esto le permite al estudiante desdoblar un objeto, verlo desde diferentes puntos y ver que su manipulación virtualmente pues le permite extraer información. Y además que, bueno, aunque la unidad didáctica está pensada para que el estudiante realice construcciones de representaciones isométricas a mano, aquí se le puede mostrar a través de los sistemas CAD que esa es la base y que eso se puede potenciar para luego hacer diseños en entornos virtuales, para diseñar juegos, para diseñar piezas mecánicas o para hacer planos. Por ejemplo, un programa que se usa mucho es el SketchUp. Entonces, por ejemplo, ahí tendría una aplicación. La otra es la potencia de las bases conceptuales y procedimentales de la perspectiva isométrica. Aquí hay algo interesante, y es que el tema de perspectiva isométrica siempre ha estado ligado al dibujo técnico y ha sido relegado al área de tecnología. Nosotros tomamos este tema y le damos una perspectiva matemática y una explicación matemática y un desarrollo matemático. Entonces eso permite otra configuración de lo que significa la perspectiva isométrica. Bien, vamos a presentar nuestros agradecimientos. Inicialmente al profesor Pedro Gómez, por ser el gestor y líder de MAD, nuestro jefe de Puma Blanca. A la profesora Paola, por quien acompañó, nos orientó en los procesos y siempre fue nuestro apoyo logístico durante todo el desarrollo de MAD. A los formadores de cada módulo, quienes nos brindaron de la mejor manera su conocimiento y nos asesoraron para ser más asertivos en nuestros planteamientos. A nuestra querida tutora Sara Parra, quien con su calidez, empatía y sapiencia nos supo apoyar en los momentos más inciertos. A nuestros compañeros, quienes en medio de sus críticas nos aportaron, nos apoyaron y fueron amables. Y a nuestra familia, que fue paciente y testigo de nuestro trabajo y que participó de una manera indirecta. Muchas gracias.